puedes elegir el módulo en nube, ¿no? Sí, ¿Eso elegiste? elegí Ya, ese. eso es lo más fácil, es lo más fácil. Ya, Perfecto. Gracias, Hannes. yo apago gracias a usted. Que les vaya bien en la clase, aprovechen. Gracias. Voy a compartir entonces pantalla. ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Sí, profesor. Ya. Entonces, la clase de hoy día vamos a ver el catabolismo de ácidos grasos y triglicéridos, y la próxima clase, que es el próximo martes, vamos a ver el proceso contrario, que es el anabolismo o la biosíntesis, ¿ya? Entonces, los lípidos quizás no tienen muy buena fama, ¿cierto? Porque generalmente se visibilizan, ¿cierto?, como moléculas malas, ¿cierto? Pero esto es porque, ¿cierto?, su exceso, ¿sí?, se asocia a enfermedades como la aterosclerosis, ¿cierto?, o diabetes, ¿sí? Pero, ¿cierto?, ojalá los pueda convencer que son moléculas muy importantes para la vida y que cumplen ciertas funciones tanto desde el punto de vista metabólico como estructural, que son muy relevantes y que no son tan fomes después de todo. Así que partamos con una introducción. Entonces, ¿cómo se definen los lípidos? Son compuestos orgánicos de gran diversidad química y que se caracterizan por su escasa o nula solubilidad en agua, pero son solubles en solventes orgánicos apolares y tienen estructuras químicas variadas, y esto los distingue de otras moléculas. Y acá tenemos los ácidos grasos, ¿cierto? Los triglicéridos, que es una molécula de glicerol, que tiene esterificado 3 ácidos grasos. Los fosfolípidos, ¿cierto? Que aquí tiene, ¿cierto?, 2 ácidos grasos y una cabeza polar, ¿cierto?, con un grupo fosfato. El colesterol, ¿cierto?, que este lípido es bien distinto a los otros, ¿cierto? Tiene 4, ¿cierto?, anillos, ¿cierto?, y un solo grupo cabeza polar muy pequeñito, 1H, y ustedes van a ver el metabolismo del colesterol en las clases del doctor Atilio Rigotti, y, ¿cierto?, los glicolípidos, que tienen 2 colas, ¿cierto?, hidrofóbicas. Acá lo hidrofóbico está en este color, ¿cierto? Una es un ácido graso y otra es una cola hidrofóbica que no es un ácido graso, y que tiene como grupo cabeza polar un hidrato de carbono. Ahora, desde el punto de vista metabólico, los lípidos más importantes son el colesterol, ¿cierto?, y los triglicéridos, y más del 95% cuando nos referimos a triglicéridos, más del 95% de la energía de los triglicéridos está contenida en sus 3 ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos se caracterizan, ¿cierto?, porque tienen esta cola, ¿cierto?, hidrofóbica y un grupo cabeza polar. Tienen esta estructura química, ¿cierto?, conservada, digamos, CH3, un grupo metilo, un número variable de grupos metilenos y un grupo carboxilo, donde esto varía, el N de grupos metilenos varían entre 2 y 28. Son componentes esenciales de una gran cantidad de lípidos, los triglicéridos, como vimos, que es la reserva energética, pero también de otros lípidos que vimos recién, como los fosfolípidos, los esfingolípidos, precursores de lípidos esenciales de las membranas biológicas, ¿cierto? Los fosfolípidos, los esfingolípidos, son precursores de mensajeros extracelulares e intracelulares. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Los lípidos, ¿cierto?, son precursores de hormonas, ¿cierto? Pero los ácidos grasos en particular son precursores de mensajeros extracelulares, como los eicosanoides, que vamos a ver que son sintetizados a partir de ácidos grasos, como las prostaglandinas, quizás a ustedes ese nombre les es más familiar, e intracelulares, como por ejemplo los diacilgliceroles, que se generan, ¿cierto?, a partir de fosfatilinositoles. Y también algunas proteínas que se asocian a la membrana no lo hacen porque tengan en sí mismas un dominio transmembrana, sino que tienen una unión covalente pero transitoria con algunos ácidos grasos que forman parte de la membrana, como el ácido palmítico o el mirístico, y entonces algunas proteínas se asocian transitoriamente a las membranas biológicas, por ejemplo en la señalización,
y para ello se anclan a la membrana uniéndose, ¿cierto?, a un ácido graso. Y esto puede ser a través de residuos cisteína de las proteínas, residuos de serina, o también con el amino, ¿cierto?, el grupo amino que queda libre en el amino terminal. Ahora, un poquito más de las características generales de los ácidos grasos. Entonces tienen esta larga cadena hidrocarbonada y un grupo carboxílico, que es la única parte, digamos, polar del ácido graso. Pueden tener o no tener dobles enlaces. Cuando no tienen dobles enlaces, se habla, ¿cierto? Y ustedes van a encontrar en distintos textos, se denomina esto un ácido graso saturado, cuando no tiene dobles enlaces, ¿ya? Cuando tiene uno o más dobles enlaces, se habla de ácidos grasos insaturados, ¿ya? Acá hay un ejemplo, este es el ácido oleico, que tiene un solo doble enlace, y eso produce realmente un cambio conformacional en el ácido graso, es como que genera un pliegue, ¿cierto? Un quiebre en la molécula, ¿ya? Y esto tenemos acá el ácido araquidónico, que tiene 4 dobles enlaces. Realmente ustedes pueden ver que es como que se circula, ¿cierto? Se dobla, ¿cierto?, el ácido graso en sí mismo. Y tenemos el eicosapentanoico, que tiene 5 insaturaciones, ¿ya? De manera que esto no es para que se lo aprendan de memoria, sino que para que visualizan, ¿cierto?, que la presencia de un doble enlace genera un cambio estructural muy importante en el ácido graso. El número de dobles enlaces varía de 1 a 6 por molécula de ácido graso. Generalmente tienen la configuración cis, si se acuerdan de sus clases de química orgánica. En la naturaleza tienen esta configuración cis. Es posible obtener de la dieta algunos ácidos grasos con configuración trans, porque esto ocurre en el rumen de las vacas, por ejemplo, que se generan ácidos grasos con esta configuración trans. Para la mayoría de los ácidos grasos que consumimos y que producimos por biosíntesis tienen la configuración cis. Y cuando hay más de un doble enlace se separan por un grupo metileno, porque si no, no habría estabilidad, ¿cierto?, en la molécula, como se muestra acá. Entonces, el tener o no, ¿cierto?, dobles enlaces, como les decía, tiene un impacto importante en la estructura espacial que toma el ácido graso, y que también las moléculas que contienen ácido graso. Y esto se trata de ejemplificar acá. Esto es, lo que se muestran son fosfolípidos, ¿cierto?, que son muy importantes en las membranas biológicas. Este fosfolípido tiene una insaturación en esta cadena, este tiene 2 y este tiene 3. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, que a medida que va aumentando el número de dobles enlaces, esto va generando un cambio estructural cada vez más evidente, ¿ya? Y esto hace, ¿cierto?, que las cadenas de ácidos grasos que están formando parte de este fosfolípido y de otros fosfolípidos que forman parte de las membranas biológicas, al tener dobles enlaces van ocupando más espacio, ¿ya? Y ocupan menos espacio si tienen, ¿cierto?, si no tienen insaturaciones, como este ejemplo de acá, que son 3 fosfolípidos sin insaturaciones, y en esas condiciones estos ácidos grasos adoptan la conformación extendida, ¿sí?, larga, y, ¿cierto?, lo que aquí prima son interacciones del tipo hidrofóbica entre las cadenas de ácido graso del tipo Van der Waals, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que las membranas biológicas que contienen este tipo de ácidos grasos van a ser mucho menos fluidas, van a ser mucho más compactas, ¿ya? Y las que contienen una proporción mayor de ácidos grasos con insaturaciones van a tener, ¿cierto?, mayor fluidez, ¿ya? Así que es una manera importante de determinar la fluidez de la membrana. Va a depender de la composición, ¿cierto?, de ácidos grasos, y si tienen o no dobles enlaces. También va a depender, ¿cierto?, de la presencia de colesterol. No estoy diciendo que los ácidos grasos sean el único determinante, pero es un determinante importante. Y al mismo tiempo, mientras más larga es la cadena hidrocarbonada, menor fluidez, porque hay más interacciones de tipo hidrofóbica. Así que la fluidez de las membranas biológicas
aumenta con los dobles enlaces y disminuye con el largo de la cadena hidrocarbonada. Finalmente, como última lámina de introducción, ¿cómo se nombran los ácidos grasos? Esto puede ser un aspecto no tan estimulante, y la idea no es que ustedes se aprendan de memoria, sino que puedan comprender en los textos, cuando lean textos, a qué se refieren y por qué hay distintos nombres. Disculpen. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estructura de ácidos grasos, el nombre trivial, el sistemático, que es el nombre UPAC, y dos tipos de abreviatura. Partamos por los nombres. Entonces, este es el ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono, y que es un ácido graso saturado, y cierto, se llama palmítico, su nombre trivial o común es palmítico porque es muy abundante en la palma, de ahí viene su nombre, y su nombre sistemático es el nombre UPAC, ¿cierto? Que probablemente ustedes pueden descifrar mejor que yo, y cierto, tenemos dos tipos de referencia, la carboxílica y la omega. Enseguida les voy a contar de qué se tratan estas referencias. Para mostrar uno que es distinto, ¿ya? El oleico. El oleico es un ácido graso que tiene una insaturación, ¿ya? Y, ¿cierto? Por lo tanto, en esta referencia carboxílica se va a indicar la presencia de un doble enlace, el número total de átomos de carbono, acá se indica que tiene un doble enlace y en la posición 9. ¿A qué me refiero con eso? En la referencia carboxílica se empiezan a contar los átomos de carbono desde el grupo carboxilo. Este es el carbono 1, este es el carbono 2 y el 3. También, ¿cierto? Este es y lo vamos a ver un poquito más adelante, que es importante para la beta oxidación, ¿cierto? Este es el carbono alfa y este es el carbono beta, ¿ya? De manera que aquí lo que estamos diciendo es que se trata de un ácido graso de 18 átomos de carbono y que tiene un doble enlace y que este está en la posición 9 cuando cuento desde acá. Y por ejemplo, este que está acá, que es el ácido graso linoleico, tiene 18 átomos de carbono, 2 dobles enlaces, el primero está en la posición 9 y el segundo está en la posición 12. Esta referencia carboxílica ustedes las van a encontrar en la mayoría de los textos de bioquímica, como el Leninger, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, en nutrición, ¿cierto? Cuando se habla de dietas, ¿cierto? O, ¿cierto? De, ¿cierto? ¿Qué es más sano consumir? ¿Qué tipo de ácido graso? La referencia que más se utiliza es la referencia omega, que se diferencia de la carboxílica solamente desde dónde se empieza a contar los carbonos. La referencia omega, lo que empieza a contar, o se empieza a contar desde el extremo opuesto al carboxílico, el extremo que se llama omega, ¿ya? Y entonces, en este ejemplo que está aquí, ¿cierto? Este es un ácido graso que tiene desde este extremo el primer doble enlace en la posición 3 y por lo tanto es un ácido graso omega 3, ¿ya? En este caso, si aplicamos la referencia carboxílica en el ácido oleico, como tiene 18 átomos de carbono, es el mismo número, omega 9 y delta 9 aquí, ¿cierto? Y en este que tiene 2, si uno cuenta desde el extremo omega, ¿cierto? La primera doble enlace está en la posición 6 y por esto se llama omega 6. Ahora, probablemente ustedes han visto este tipo de referencia en algunos alimentos, ¿ya? Probablemente han visto huevos ricos en omega 3, probablemente, ¿cierto? Y esto es ¿por qué? Porque se ha asociado dietas que son ricas en ácidos grasos omega 3, ¿cierto? Con efectos benéficos en la salud, ¿sí? Y esto se ha visto porque estudios epidemiológicos, y esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero han mostrado que, por ejemplo, dietas ricas en pescado generan cierto, un alto consumo de ácidos omega 3 y esto se asocia con efectos benéficos en la salud, ¿sí? Con dietas más saludables. Ahora, ¿cuál es la importancia metabólica de los ácidos grasos y su reserva en forma de triglicéridos? Y
Les cuento entonces que la reserva energética en forma de triglicéridos es la principal forma de reserva que tenemos los mamíferos y los vertebrados. ¿Por qué es así? Porque, ¿cierto?, tienen varias características los triglicéridos que los hacen muy buenos conservadores de energía. Primero, es que son altamente insolubles en agua y se almacenan como verdaderas gotas lipídicas. Probablemente ustedes han visto estas gotas cuando mezclan aceite con agua. Se forma como una gota, ¿cierto? Realmente, que es insoluble y, en este medio acuoso y se separa del medio acuoso. Esto lo diferencia, por ejemplo, mucho de la reserva de hidratos de carbono como glicógeno. El glicógeno es una molécula muy solvatada, de hecho 2/3 del peso del glicógeno es agua. De manera que si ustedes tienen una reserva de glicógeno en su organismo, esta implica un volumen celular muy importante porque arrastra muchas moléculas de agua. Los triglicéridos, en cambio, se almacenan como gotas anhidras y pueden, ¿cierto?, ocupar un importante volumen de la célula, pero, ¿cierto?, que es exento de agua. Son químicamente inertes y al mismo tiempo, ¿cierto?, su oxidación completa genera una gran cantidad de energía. Y esto genera, por gramo de peso, olvidándome del agua, más de 2 veces la energía que genera la misma cantidad en gramos de la glucosa. ¿Por qué es esto? Porque en general los carbonos, ¿cierto?, de los ácidos grasos están mucho más reducidos que los carbonos de la glucosa, ¿ya? Y en ese sentido tenemos muchos grupos CH2, ¿sí? Al oxidarse generan mucho más energía, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, estas características los hacen una muy buena reserva. De hecho, se ha calculado que la reserva de triglicéridos para un ser humano de contextura mediana puede mantener la vida por meses, ¿sí?, en ayuno, por ejemplo. En cambio, la reserva como glicógeno se nos acaba a las 24 horas, ¿ya? Así que esta es nuestra fuente principal de energía, ¿ya? Entonces, es la forma principal de almacenar energía en animales. Ahora, conceptualmente, ¿cómo ocurre? ¿Cómo se usa? ¿Cómo las células usan esta energía? Bueno, los ácidos grasos tienen que entrar a la célula y, ¿cierto?, en el intracelular de la célula tienen como 2 destinos metabólicos. Uno de ellos, cuando no se requiere energía, se utiliza para la síntesis o para de fosfolípidos de membrana, por ejemplo, ¿ya?, o para almacenarlos como triglicéridos, pero si la célula requiere energía, el ácido graso para su metabolización completa, ¿cierto?, necesita entrar a la mitocondria, donde se genera la energía en forma de ATP. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Hay células particulares y muy específicas en nuestro organismo, que son los hepatocitos. Los hepatocitos son las únicas células de nuestro organismo que son capaces, además de convertir un producto intermedio en metabolismo, catabolismo de los ácidos grasos, que es el acetil-CoA, en los llamados cuerpos cetónicos. La gracia de los cuerpos cetónicos, lo vamos a ver al final de esta clase, es que son capaces de proveer energía a otras células de nuestro organismo, sobre todo, por ejemplo, al músculo cardíaco y en condiciones extremas al cerebro. Pero, ¿cierto?, la mayoría de las células que no son hepatocitos utilizan entonces el ácido graso como una fuente importante de energía para, ¿cierto?, mantener sus funciones vitales. Entonces, ¿cómo se obtienen? ¿Cuáles son las fuentes de ácidos grasos? Hay 3 grandes fuentes: la dieta, consumirlo a través de la dieta; el depósito, es decir, tenemos una reserva de ácidos grasos, de triglicéridos en el tejido adiposo, y estos ácidos grasos se movilizan frente a ciertas señales. Y la última fuente es la biosíntesis endógena, que es la que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ¿cómo se obtienen desde la dieta? Bueno, los ácidos grasos, ¿cierto?, se ingieren, ¿cierto?, desde la dieta, ¿cierto?, pasan por el tubo digestivo y llegan, ¿cierto?, sin tocar, digamos, intactos al intestino delgado. ¿Qué ocurre en el intestino delgado? Lo que ocurre es que deben ser emulsificados. Si bien una de las gracias, como les decía yo, para almacenar energía de los triglicéridos
es que son insolubles en un medio acuoso. Uno de los problemas que trae eso es que son difíciles de metabolizar. La mayoría de las enzimas necesitan un medio acuoso para funcionar. Entonces, cuando tenemos, después de una ingesta rica en lípidos, lo que ocurre, ¿cierto?, es que la vesícula biliar recibe la señal, ¿cierto?, y libera sales biliares al intestino delgado. Y entonces estas sales biliares, que son derivados del colesterol, son como verdaderos detergentes, que lo que hacen es solubilizar estos lípidos y formar micelas, ¿ya? Y en esta, ¿cierto?, en esta estructura, que es como solubilizar en un medio acuoso los lípidos, es donde puede actuar a las lipasas intestinales en el punto 2, y lo que hacen es degradar los triglicéridos y generar nuevamente ácidos grasos y glicerol. Esto ocurre en el lumen del intestino. Esto, si hiciéramos un corte, ustedes pudieran hacer un corte transversal, ¿cierto? Estaríamos generando, ¿cierto?, estos ácidos grasos, ¿ya? Entonces estos tienen que entrar al epitelio que cubre, ¿cierto?, el intestino delgado, que es el enterocito, y aquí lo que ocurre en estas células es que se vuelve a formar el triglicérido, y se empaqueta este triglicérido con proteínas como ApoC2, y se forman lipoproteína que se libera a la linfa, que se llama kilomicrón. Ya estamos en la etapa 4. ¿Qué es el kilomicrón? Es una lipoproteína. Las lipoproteínas son mezclas entre lípidos y proteínas que permiten transportar los lípidos en sangre. Nuevamente, dada la insolubilidad de los lípidos en un medio acuoso, como la sangre, requieren ser transportados por alguna estructura, ¿cierto?, específica. ¿Y cómo se organiza una lipoproteína? Y en este caso particular les muestro un kilomicrón. Son partículas compactas que tienen a su interior, si pudiéramos hacer un corte y sacarle como la superficie, en el interior tienen los lípidos más apolares, acá tenemos colesterol y los triglicéridos, y tienen en su superficie una monocapa de fosfolípidos, y con el OH el colesterol aquí, ¿sí? De manera que, y al interior están estos triglicéridos y ésteres de colesterol, ¿sí?, que son bastante apolares. Y en la superficie, estas lipoproteínas tienen apolipoproteínas, el componente proteico, que es bien importante para que después este kilomicrón sea metabolizado, como vamos a ver después. Entonces, volviendo a la figura anterior, se libera el kilomicrón, donde, ¿cierto?, se forma un complejo entre los triglicéridos y las apolipoproteínas, como la ApoC2, y se libera desde el enterocito hacia la sangre, hacia la linfa. Y después pasa desde el torrente linfático a el torrente sanguíneo. Entonces tenemos este kilomicrón, ¿cierto?, que va cargado de lípidos que vienen de la dieta, de triglicéridos, ¿cierto?, y de ésteres de colesterol, y llega a los capilares que rodean los tejidos, y principalmente a capilares que rodean el tejido adiposo o que rodean el músculo, ¿sí? Y entonces aquí van a ser metabolizados por otra enzima que se llama la lipasa lipoproteica. Esta lipasa se activa con ApoC2, que lleva el kilomicrón, y eso hace que nuevamente se degraden los triglicéridos y se formen ácidos grasos. Estos ácidos grasos entonces van a entrar al miocito o al adipocito, y dependiendo, ¿cierto?, de las necesidades metabólicas, se pueden almacenar si no se requiere energía en el adipocito, o si se requiere energía, se van a metabolizar para generar ATP. ¿Ya? Generalmente después de una dieta, después de una comida rica en grasa, el destino más general es que no, ¿cierto?, se requiera, ¿cierto?, alta energía, ¿cierto?, que estén en reposo, así que el destino metabólico más frecuente de estos lípidos va a ser almacenarlos en el tejido adiposo. Entonces, tenemos estos lípidos almacenados en el tejido adiposo, y cuando se liberan, cómo sensa el tejido adiposo que otros tejidos necesitan ácidos grasos. Primero veamos cómo se almacenan, ¿ya? Entonces, los ácidos grasos se almacenan principalmente en adipocitos, como gotas de triglicéridos cubiertas por proteínas. Entonces tenemos, ¿cierto?, que
es una verdadera gota de grasa que se almacena dentro de esta célula especializada en almacenar lípidos. Estas gotas de grasa tienen en su superficie una monocapa de fosfolípidos, ¿sí? Hay que pensar que esto está dentro del citosol de la célula, estos son los fosfolípidos, y además arriba de estos fosfolípidos se encuentra una proteína especializada para mantener esta grasa sin tocar o metabolizar, que se llaman perilipinas, ¿ya? Entonces estos triglicéridos deben ser hidrolizados para liberar su contenido de ácidos grasos. ¿Dónde están los adipocitos? Se encuentran principalmente en la cavidad abdominal y el tejido subcutáneo. Y los adipocitos, muchas veces teníamos como esta imagen de que son células como dormidas, poco activas, pero la verdad es que son muy activas metabólicamente y sus triglicéridos son constantemente hidrolizados y resintetizados. ¿Cómo ocurre eso? ¿Ya? ¿Cómo ocurre, cierto, la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo? ¿Cuál es la señal? ¿Ocurre a una velocidad basal siempre o ocurre frente a ciertas demandas? La respuesta es que ocurre frente a la demanda corporal de necesidad de energía, ¿ya? Este proceso se llama lipólisis, y lo que ocurre es que cuando el organismo se sensa que se requiere energía, ocurre esta movilización desde el tejido adiposo. ¿Cuáles son estas señales? Por ejemplo, la baja de glucosa sanguínea, ¿ya? Cuando baja la glucosa sanguínea, ¿qué pasa? Aumenta una hormona que es liberada desde el páncreas que se llama glucagón. Y este glucagón lo que hace es que interacciona con receptores de la superficie del adipocito. Esto ejemplifica un adipocito. Se une esta hormona al receptor. Esto activa una proteína G, la que finalmente activa a una adenilato ciclasa. Me imagino que ustedes han visto esta transducción de señales. Cuando se activa la adenilato ciclasa, lo que se activa es la generación de AMP cíclico a partir de ATP. ¿Ya? Esto es como una señalización que usted probablemente ha visto para otras hormonas u otros ligandos. Lo interesante es que este AMP cíclico lo que activa es una proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A tiene dos blancos. El primero de ellos es la perilipina, induce la fosforilación de la perilipina, esta proteína que cubre la gota de grasa, y al generar esta fosforilación de la perilipina, lo que ocurre es que la perilipina como que expone el interior de la gota de grasa, se separa, deja un espacio, y entonces es accesible a la lipasa hormonosensible. Interesantemente, la PKA no solamente fosforila la perilipina y hace más accesible la gota de grasa, sino que también fosforila a esta lipasa hormonosensible y también la hace más activa. De manera que por dos vías favorece entonces la hidrólisis de los triglicéridos. Entonces, de esta manera, esta enzima lo que hace es romper los enlaces éster y liberar los ácidos grasos. Y estos ácidos grasos entonces ahora libres pasan al torrente sanguíneo, son transportados en la sangre por una proteína que se llama albúmina, que es una proteína que es capaz de transportar 10 moléculas de ácido graso por molécula de albúmina. La albúmina es una proteína, la proteína más abundante en sangre es la albúmina, y cumple esta función tan importante de llevar ácidos grasos desde el tejido adiposo a los tejidos. Y cierto que ocurre en el tejido, entran estos ácidos grasos a través de un transportador que se llama Fatty Acid Transporter, entran al citosol de la célula, se oxidan por beta-oxidación, ciclo de Krebs o del ácido cítrico, y generan cierto ATP en la cadena respiratoria. Y de esta forma, cierto, generan ATP. Entonces, la reacción que cataliza esta enzima, la lipasa hormonosensible, es una simple reacción de hidrólisis, ¿cierto? En que, ¿cierto? Lo que se rompen son estos enlaces y se genera, ¿cierto? 3 moléculas de ácidos grasos, aquí en verde, ¿cierto? Y, ¿cierto? La molécula de glicerol. Entonces, como les contaba, la lipasa hormonosensible, que se abrevia HCl de los adipocitos, se induce su actividad por hormonas como la epinefrina, norepinefrina. Estas son, también se conocen como adrenalina y noradrenalina, ACTH y glucagón.
y su actividad disminuye frente a insulina, ¿ya? Tiene sentido, por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina, cuando aumentan, por ejemplo, en condiciones de estrés o en animales, ¿cierto? En condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, una condición que aumenta mucho los niveles de adrenalina en animales silvestres es, ¿cierto? Cuando se sienten amenazados. Eso hace que aumente mucho los niveles de adrenalina, ¿cierto? Y entonces se active todo el metabolismo de ácidos grasos. ¿Para qué? Para que puedan correr, ¿cierto? Y escapar de este, ¿cierto? De este daño, ¿cierto? Que sienten inminente. Luego, ¿cierto? Los ácidos grasos libres son transportados por albúmina en la sangre, llegando a tejidos como el músculo e hígado. Y, ¿cierto? Los ácidos grasos, nuevamente, dada su insolubilidad, tienen que entrar a través de un transportador y en el citosol son transportados por otra proteína que se llama Fatty Acid Binding Protein. Ya. Ahora, una pregunta. Entonces, después de lo que hemos visto recién, ¿en qué condiciones creen ustedes se favorece la hidrólisis de triglicéridos en el tejido adiposo? Después de una comida rica en hidratos de carbono, cuando bajan los niveles de glucosa en sangre o cuando suben los niveles de insulina en sangre. No sé si... En el chat están todos diciendo B. Bien, bien. Eso. Exactamente, ¿cierto? Cuando bajan los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Esta es la primera señal. Como les dije, bajan los niveles de glucosa en sangre. Esto es una señal para el páncreas para liberar glucagón. Y glucagón, ¿cierto? Es uno de los ligandos de los receptores que existen en la superficie del adipocito. Muy bien. Ahora, ¿cómo ocurre finalmente este catabolismo del ácido graso? Hemos visto hasta ahora cómo les llega a las células los ácidos grasos, ya sea que vienen desde la dieta, directamente el kilomicrón, o vienen, ¿cierto?, desde el tejido adiposo, frente, ¿cierto?, a esta señal de movilizar ácidos grasos. Entonces, como les conté antes, los ácidos grasos tienen, ¿cierto?, esta particularidad, como son lípidos que son muy poco solubles en un medio acuoso, y requieren muchas activaciones y transformaciones para ser metabolizados. Entonces, esto que a nosotros nos parece largo, son las etapas que se requieren para que el ácido graso, que una vez que entró al citosol, pueda llegar a la mitocondria donde ocurre su metabolismo, ¿da? Entonces requiere una primera activación para convertirse en un acil-CoA. Necesitan unirse a una molécula de CoA. Pero no existen transportadores de acil-CoA en la mitocondria, entonces no puede entrar como acil-CoA y requiere otra transformación a acilcarnitina. Sí existen transportadores de acilcarnitina en la membrana mitocondrial y de esta manera es como entra como acilcarnitina el ácido graso a la mitocondria donde ocurre la beta-oxidación, que es el proceso que vamos a ver, y esto genera energía. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. ¿Ah? Entonces, lo bueno, ¿cierto?, que hemos visto hasta ahora es que los ácidos grasos y los triglicéridos son una reserva enorme de energía para cuando lo necesita el organismo. Lo malo, entre comillas, porque también depende de cómo se mire, ¿cierto?, es que su metabolismo es lento, ¿sí? Se requieren muchas etapas para metabolizarlo, a diferencia del glicógeno, por ejemplo. Entonces, veamos la primera etapa, que es la activación, la formación de acil-CoA. Entonces, tenemos que esto ocurre, primero, ¿dónde ocurre? Esto ocurre en el lado citosólico, pero muy cerca, ¿sí?, de la membrana mitocondrial externa, ¿ya? Si esto es una mitocondria, perdón, esto es una mitocondria, esta es su membrana mitocondrial externa y esta es la interna, esta proteína, la acil-CoA-sintetasa, está muy cerca, ¿cierto?, de la membrana mitocondrial externa. Entonces, esta enzima que cataliza es la formación de acil-CoA, ¿cierto? Y esto requiere energía y, ¿cierto?, se hidroliza un ATP a AMP, ¿cierto?, y fosfato.
Entonces, la enzima cataliza esta reacción en dos etapas, la acil-CoA sintetasa. En una primera etapa, el ácido graso reacciona con el ATP y se forma acil-adenilato, ¿ya? Como se muestra acá, el ácido graso en verde, que está unido a fosfato, ribosa, adenina, acil-adenilato o acil-ANP. Y en una segunda reacción, este acil-adenilato es el sustrato para el ataque nucleofílico de esta molécula de CoA. Se forma acil-CoA y AMP, ¿ya? Las reacciones parciales son altamente reversibles, pero la direccionalidad de la reacción está dada por la hidrólisis del pirofosfato, y ustedes quizás han visto estas reacciones antes en el metabolismo, ¿ya? Esto libera, la hidrólisis del pirofosfato libera alta energía, lo que hace que esta reacción en total esté desplazada hacia la derecha. Ahora, ¿qué es el acil-CoA? ¿Cierto? Solamente para que se hagan una idea, es un ácido graso unido al coenzimo A. Esto es el coenzimo A, ¿no? La idea es que ustedes no se aprendan esta estructura de memoria, para nada, pero un poco para visualizar. O sea, un ácido graso para activarse tiene que unirse a esta gran molécula, que tiene, ¿cierto? Esta fosfoadenosina, disfosfato, ¿cierto? Dofosfato aquí, tiene un ácido pantoténico y tiene, ¿cierto? Un grupo beta mercapto etilamina. Este es el grupo SH que mostramos aquí y todo esto lo abreviamos como CoA. Pero en el fondo tenemos después de esta reacción un ácido graso muy activo que está unido a esta gran molécula de coenzimo A, ¿cierto? Y este es el grupo SH reactivo del coenzimo A. Pero, como les conté, este acil-CoA no puede entrar a la mitocondria directamente, ¿ya? Y si, por ejemplo, la célula no requiriera energía, su destino metabólico probablemente sería ser utilizado este acil-CoA para la síntesis de triglicéridos y dejarlo como reserva en la célula, o para la síntesis de fosfolípidos. Entonces, el paso 2 es la conversión de el acil-CoA a acil-carnitina. Esto ocurre por otra enzima que se llama, catalizado por otra enzima, carnitina aciltransferasa 1 o CAT1. Esta enzima sí forma parte integral de la membrana mitocondrial externa. Traté de dibujarlo aquí, aunque no me quedó muy bien. Y entonces lo que hace es una reacción simple en que le transfiere el grupo acilo a la carnitina en esta posición donde tiene un OH reactivo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener el acil-carnitina que está unida por un enlace éster, ¿ya? A la carnitina, digamos. Y se libera, falta poner aquí, el CoA, queda CoA libre. Esta reacción es catalizada por esta enzima, la carnitina aciltransferasa 1 o CAT1. Tratemos de imaginarnos dónde ocurre esto espacialmente, ¿sí? Entonces, acá tenemos una mitocondria con su membrana externa y su membrana interna, que es después la que forma las crestas, ¿cierto? La que se invagina. Y esta es la matriz mitocondrial. Entonces ahora hay un zoom a la membrana mitocondrial externa, el espacio intermembrana, membrana mitocondrial interna, matriz mitocondrial. Acá tenemos a la carnitina aciltransferasa 1, que es una enzima integral de la membrana mitocondrial externa. Entonces lo que hace es catalizar la conversión de acil-CoA a acil-carnitina, ¿cierto? La acil-carnitina pasaría al espacio intermembrana, ¿ya? No se sabe muy bien si esto lo hace a través de unas proteínas que se llaman porina o no requiere otro transportador, pero para entrar a la membrana, a la matriz mitocondrial, requiere el transportador de carnitina. Por difusión simple pasa entonces a la matriz y se intercambia por carnitina, que vuelve a salir y puede ser utilizado para la síntesis de otro acil-carnitina, ¿ya? Entonces, hemos ingresado acil-carnitina a la matriz mitocondrial y aquí vuelve a formarse la acil-CoA, ¿ya? Por una reacción catalizada por la carnitina aciltransferasa 2 o CAT2. Lo que vuelve a hacer es, usando CoA, genera acil-CoA y carnitina, ¿ya? Lo importante conceptualmente, que esta enzima, la carnitina aciltransferasa 1 del hígado, es la enzima limitante del catabolismo de los ácidos grasos y es inhibida alostéricamente por malonil-CoA.
El malonil-CoA, lo vamos a ver en la siguiente clase, está elevado cuando la síntesis de ácidos grasos es alta, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de esto? Que no tenemos al mismo tiempo biosíntesis y catabolismo de ácidos grasos. Eso no tendría sentido, sería un ciclo fútil, ¿cierto? De manera que si tenemos una biosíntesis elevada, se va a estar parado el catabolismo, ¿cierto? Por otro lado, si la biosíntesis está baja, ¿cierto? Va a estar aumentado el catabolismo, ¿ya? Entonces, este es el paso determinante. Una vez que se formó el acilcarnitina, su destino es entrar a la mitocondria y ser metabolizado, ¿ya? Su destino metabólico, ¿ya? No tiene otra opción. Y entonces llegamos al último punto, que es la beta-oxidación. Profe, ¿Sí? me perdí un poco con lo que hacía la CAT2, una vez que entraba la carnitina. Volvemos. Entonces, después del primer paso, catalizado por la CAT1, ¿cierto? Se forma la acilcarnitina y entra por el transportador de acilcarnitina a la mitocondria. Tienes en la matriz mitocondrial acilcarnitina, ¿sí? Lo que hace la CAT2 es como la reacción inversa de la CAT1. Lo que hace es, reacciona el acilcarnitina con CoA, vuelves a generar acil-CoA y carnitina libre, la que puede salir para ser utilizada para la nueva síntesis de acilcarnitina, y tienes que el acilcarnitina se transformó en acil-CoA, y este es el que se utiliza para la beta-oxidación, ¿ya? Entonces, en el fondo, la CAT2 vuelve a generar el acil-CoA, que se había generado en el citosol, ¿sí? Que es la forma activa de cómo se metabolizan los ácidos grasos, siempre unido a CoA, ¿ya? La formación de la acilcarnitina es solamente un paso que permite la entrada del ácido graso a la mitocondria, ¿ya? Pero no permite su metabolización, más allá de eso, de permitir su transporte, y, ¿cierto?, en la matriz mitocondrial se debe volver a generar acil-CoA. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, ahí me quedó Profe, claro. Gracias. ¿Sí? ¿no se sabe la razón por la que no existe evolutivamente un transportador de acil-CoA directo para evitar el traspaso del intermediario acilcarnitina? Es difícil contestar estas preguntas que tienen que ver con la evolución, pero lo que parece que era una respuesta, digamos, metabólicamente favorable, es que en el fondo se mantienen así separados dos pools. Uno de acil-CoA en el citosol, que puede usarse para reacciones de biosíntesis. Vamos a ver que para sintetizar triglicéridos o fosfolípidos usas este mismo acil-CoA, ¿ya? Y entonces, este es un intermediario común para la biosíntesis, ¿ya? O para el catabolismo. Entonces, la decisión o sea, no es la decisión celular, pero cuando se requiere catabolizar, la CAT1 va a convertirlo en acilcarnitina y así entra como acilcarnitina a la mitocondria. Y, ¿cierto?, mientras se mantenga como acil-CoA en el citosol, ¿sí?, se puede utilizar para otras reacciones. Entonces, probablemente la razón evolutiva está en que era mejor para las células mantener, ¿cierto?, como intermediario metabólicamente activo para transformarse al acil-CoA y poner la señal de catabolismo en otra molécula. Y por eso usas este truco de convertirlo en carnitina para pasarlo a la mitocondria, creo yo, ¿ya? Creo que veo una mano levantada de Isidora. Gracias, profe. De nada. Sí, una pregunta cortita que me entró la duda viendo el gráfico. ¿La carnitina usualmente dónde está? ¿En el espacio intermembrana o en el citosol? La carnitina es soluble, puede pasar, o sea, está más bien, lo que pasa es que no se sabe muy bien si la carnitina aciltransferasa, ¿sí? ¿Dónde hace su reacción? Si genera la acilcarnitina en el espacio, acá en el citosol,
o lo genera directamente en el espacio intermembrana, así que no está del todo claro, ¿sí? Y como les decía que no se sabe si la acilcarnitina requiere para pasar por la membrana mitocondrial externa, se difunde solo o requiere pasar a través de las porinas, ¿ya? Así que no te puedo contestar si tan exactamente tu pregunta, ¿ya? Ya, muchas gracias. De nada. Aprovecho de contarles que probablemente ustedes han visto que hay algunas dietas o suplementos alimenticios, sobre todo los que consumen algunas personas que les quieren aumentar su masa muscular, ¿cierto? Que dice rico en carnitina, ¿sí? Entonces, la idea detrás de eso es que si uno consume alimentos ricos en carnitina, o una dieta rica en carnitina, se puede aumentar la movilización de ácidos grasos a la mitocondria y su metabolización. ¿Ya? Esta es la idea detrás de eso. Probablemente tiene una base biológica, pero solo por consumir una dieta rica en carnitina no significa que uno va a metabolizar todos sus ácidos grasos, ¿sí? Se requiere toda la cascada que vimos antes, ¿sí? Nosotros podemos sintetizar carnitina a través de lisina, ¿sí? De este aminoácido. Ya, entonces, ahora ya hemos visto cómo entra y se forma la acil-CoA. Vamos a parar dentro de poco porque yo creo que están todos cansados, pero quisiera terminar con la beta-oxidación, ¿ya? Entonces, entró el acil-carnitina digamos, y después se convirtió acil-CoA en la matriz mitocondrial, y ahora sí puede ocurrir la metabolización del ácido graso. Y esto tiene 3 etapas. La etapa 1 se llama beta-oxidación, ¿ya? Y en esta etapa lo que ocurre, acá me faltó dibujar el CoA, por si acaso esto está CoA, ¿ya? Pero era para que fuera más fácil de mirar, es que se va rompiendo desde el extremo carboxilo, se van liberando unidades de 2 átomos de carbono desde el ácido graso como acetil-CoA, ¿ya? Y en este ejemplo que tenemos aquí, que es el ácido palmítico, que es un ácido graso sin dobles enlaces, con 16 átomos de carbono, ya que tiene 16 átomos de carbono, se forman 8 moléculas de acetil-CoA. El acetil-CoA tiene 2 átomos de carbono, como se muestra acá. Se forman 8 de estas moléculas, CH3COSCoA. Esta es la primera etapa, y esta etapa ocurre con la oxidación del carbono beta, y por eso se llama beta-oxidación, ¿ya? Y esto vamos a verlo en detalle. Pero les tengo que contar, ¿cierto?, que este acetil-CoA puede seguir oxidándose en el ciclo del ácido cítrico o de Krebs, o de los ácidos tricarboxílicos. Está con distintos nombres en distintos textos. Esto se llama la etapa 2. Y me imagino que ustedes vieron esto cuando vieron, ¿cierto?, el metabolismo de la glucosa. ¿Lo vieron? Sí, sí lo veo. ¿Sí? Ya, entonces, estos acetil-CoA se mezclan con los acetil-CoA que vienen de la glucosa, ¿cierto? Piruvato, acetil-CoA, etc. Y entran al ciclo cítrico o de Krebs, ¿ya? Y en esta etapa es la oxidación completa del acetil-CoA, ¿cierto? Generándose el grupo acetilo, generando CO2 y electrones. La etapa 3, los electrones transportados obtenidos en la etapa 1 y en la etapa 2 son transportados por NADH y FADH2 y llegan a la cadena respiratoria, donde se utilizan para la síntesis de ATP, ¿cierto? Y se reduce el oxígeno a agua. Entonces, lo que vamos a ver en lo que queda, ¿cierto?, de esta clase es cómo ocurre la beta-oxidación, y no nos vamos a detener en la etapa 2 ni en la etapa 3, porque eso es común al metabolismo, ¿cierto?, de los hidratos de carbono. Entonces, acá, sin el ánimo que ustedes aprendan ojalá el menor número de nombres de enzimas posibles, pero sí entiendan las reacciones que van ocurriendo aquí. A propósito, no puse el nombre de las enzimas, después les voy a nombrar un par porque sus alteraciones producen enfermedades, pero quisiera mostrarles la química para que pudieran entender qué es la beta-oxidación. Entonces, la beta-oxidación consiste en 4 reacciones que se repiten en forma cíclica. Cada una de ellas es catalizada por enzimas distintas y
cada vez se acorta la cadena de ácidos grasos en 2 átomos de carbono, los cuales se liberan como acetil-CoA. Entonces, tenemos este acil-CoA, ¿cierto? Este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Primero ocurre una primera oxidación y se genera un doble enlace entre el carbono alfa y el beta. Este doble enlace tiene la configuración trans y la enzima que cataliza esta reacción le pasa estos electrones a FAD, generándose FADH2. La segunda reacción es una reacción de hidratación del doble enlace y lo que ocurre es que se genera un OH en el carbono beta. La tercera reacción es una segunda oxidación. Ahora los electrones son pasados a NAD, generándose NADH, ¿ya? Y entonces este carbono que estaba acá, que tenía un OH, se oxida, ¿cierto?, a CO. La última reacción es la ruptura, ¿ya? O que se llama también tiólisis. Y se rompe este enlace que está acá. Se libera un acil-CoA que ha perdido 2 átomos de carbono y se libera un acetil-CoA, ¿ya? Lo que se rompe es este enlace entre el carbono alfa y el carbono beta, ¿ya? Entonces, en el fondo, se rompe esto que está acá. Pero, si ustedes ven la estructura química, era muy poco probable, es totalmente improbable poder romper este enlace que está acá. Esto, cierto, requeriría mucha energía, porque son enlaces muy estables. Entonces, todas las reacciones previas que ocurren previo a la tiólisis, lo que hacen es preparar, cierto, esta ruptura, generando un grupo carbonilo en el carbono beta, cierto, y un buen grupo saliente, aquí, como acetil-CoA. Entonces, lo que hace este SH es hacer un ataque nucleofílico sobre este carbonilo que está acá, que es un buen grupo aceptor, imposible una reacción entre el CoA-SH y este grupo metileno que está acá, pero esta reacción sí es favorable, y entonces se genera un acil-CoA que ha perdido 2 átomos de carbono, y se libera un acetil-CoA que puede entrar al ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Y cada vez que ocurre esta ronda, ¿cierto?, de oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis, se genera un FADH2 y un NADH, ¿cierto?, por cada acetil-CoA que sale, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿cuántos ciclos de beta-oxidación se requieren para convertir el ácido esteárico, que tiene 18 átomos de carbono y no tiene dobles enlaces, a 9 acetil-CoA? ¿Cuántos FADH2 y NADH se producen? No puedo ver aquí si me van contando cómo van los... Por el chat están poniendo A. Ya. La respuesta correcta no es la A, y es la B. ¿Por qué? Porque una vez que se completen, ¿cierto?, 8 ciclos, ¿qué va a pasar? Ustedes van a tener el último intermediario va a tener 4 átomos de carbono, y a partir de ese se van a generar 2 acetil-CoA. ¿Se entiende? Entonces siempre es un ciclo menos que el número de acetil-CoA que se generan, ¿ya? ¿Se entiende eso? Porque al final, a partir de un ácido graso, digamos, un acil-CoA con 4 átomos de carbono, generan 2 acetil-CoA, no requieren una ronda más. Entonces, o una manera fácil de aprendérselo, pero la idea es que lo entiendan, es que ustedes dividen por 2 el número total de átomos de carbono, en este caso 18 dividido 2 da 9, uno pensaría inmediatamente 9 ciclos, pero réstenle 1, que es el último ciclo que no se requiere hacer, ¿ya? Porque se van a generar 2 acetil-CoA inmediatamente, ¿ya? Entonces, como son 8 ciclos, son 8 NADH, ay, acá está mal. ¿Por qué puse? Ya, era NADH y FADH2, tengo que corregir esto, ¿ah? Son NADH y FADH2, ¿ya? FADH2 y NADH, ¿ya? Pero son 8 ciclos, vamos para atrás. 8 ciclos, y cada ciclo
se va a generar un FADH2, un NADH, ¿ya? Eso. Entonces, una ronda de beta oxidación, un acil-CoA, un CoA, un NAD y un FAD, se genera un acil-CoA que ha perdido 2 átomos de carbono, un acetil-CoA, un NADH y FADH2. Entonces, la beta oxidación completa al ácido palmítico, normalmente se usa mucho el ejemplo del ácido palmítico porque es el ácido graso más abundante en nuestro organismo. Vamos a tener, ¿cuántas rondas se requieren acá? 7, ¿cierto? Porque se generan 8 acetil-CoA, ¿sí? Entonces, palmitoil-CoA más 7 CoA más 7 NAD más 7 FAD, tenemos 8 acetil-CoA, 7 NADH y 7 FADH2. Tratemos de calcular la energía que eso implica, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes vieron la cadena respiratoria y la cantidad de ATP que se genera en promedio por molécula de FADH2 y NADH. Creo que todavía no lo han visto. Lo van a ver ¿No? en la siguiente unidad. Sí. No hemos ya. visto en detalle la cadena de transportador de electrones. Ya, perfecto. Entonces, solo para contarles muy cortito, los electrones que, ¿cierto?, se obtienen en las distintas etapas de la oxidación de la glucosa y de otros hidratos de carbono y de los ácidos grasos, son transportados por FADH2 y NADH y se entregan a la cadena respiratoria, y eso genera una cierta cantidad de moléculas de ATP, ¿ya? Y dado que FADH2 no entrega en el mismo lugar sus electrones en la cadena respiratoria que NADH, no generan la misma cantidad de moléculas de ATP por par de electrones transportados, ¿ya? Entonces, se ha calculado con distintos experimentos que en promedio una molécula FADH2 genera 1,5 moléculas de ATP y que en promedio una molécula de NADH genera 2,5 moléculas de ATP en la cadena respiratoria. Y si multiplicamos entonces esto por 7 para el ácido palmítico, tendríamos esta cantidad de moléculas de ATP en promedio, lo que son 28 moléculas de ATP. Es una gran cantidad de energía, ¿ya? Que es parecido a lo que se genera, no es ni parecido, no, ya, no voy a comparar todavía. Pero después, como les decía, estos acetil-CoA, su destino metabólico más frecuente es que se sigan oxidando, no que se acumulen estos acetil-CoA. Así que van a entrar al ciclo de del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Y por cada vuelta, o sea, por cada acetil-CoA, se generan 10 moléculas de ATP, ¿ya? Entonces, si multiplicamos estas 10 moléculas de ATP por los 8 acetil-CoA que se generaron del ácido palmítico, tenemos 80 moléculas de ATP. Y esto se los pongo no porque quiero que se lo aprendan de memoria, sino que para que puedan visualizar que la gran cantidad de energía contenida en un ácido graso se obtiene por la oxidación completa del acetil-CoA. La beta oxidación genera una cierta cantidad de energía, que no es tan despreciable, 28 ATPs para este ejemplo, pero la gran cantidad de energía proviene de la oxidación completa en el ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Si le restamos 2 moléculas de ATP, que fue por la activación de para la generación del acil-CoA, donde se utiliza ATP, ¿cierto? Y se usan 2 enlaces de alta energía, uno podría decir que en promedio, por la oxidación completa del ácido palmítico, se generan 106 moléculas de ATP. Eso es una gran cantidad de energía. Y ahí yo quisiera comparar, aunque no es exactamente lo mismo porque son más carbono, pero si uno compara, y si ustedes calcularon, la oxidación de la glucosa entrega como 30 moléculas de ATP, y acá estamos generando muchas más moléculas de ATP a partir de un ácido graso, ¿ya? Entonces, un resumen, y aquí vamos a descansar porque sé que están todos cansados, un resumen, ¿cierto?, del catabolismo intracelular de ácidos grasos. Esto es un resumen de la beta-oxidación mitocondrial. Entonces tenemos que los ácidos grasos entran a la célula, pero requieren activarse y convertirse en acilcarnitina para entrar a la matriz mitocondrial, y esto requiere una serie de pasos. El ácido graso se convierte en ácido graso AMP, después ácido graso CoA. Estas reacciones ambas son catalizadas por la acil-CoA sintetasa, ¿ya? Después de eso, el ácido CoA, acil-CoA se convierte a acilcarnitina, ¿cierto?, por la reacción catalizada por la CAT1, que es parte integral de la membrana mitocondrial externa.
el acilcarnitina pasa a través de un transportador por la membrana mitocondrial interna y entonces tenemos la generación después por la CAT2 de ácido graso CoA y se libera carnitina. Este ácido graso CoA va a entrar a la beta oxidación y estas son 4 reacciones que se repiten en forma cíclica. Una primera oxidación, hidratación, segunda oxidación y tiólisis, generando por cada vuelta del ciclo un FADH2, un NADH y un acetil-CoA y acortando la cadena en 2 átomos de carbono. Ya. ¿Les parece que hagamos un recreo? De unos 10 minutos para seguir con la segunda, no sé, lo que usan habitualmente. Ya. ¿Cuánto tienen de recreo habitualmente? Le pregunto a los- 15 y 20 minutos en este curso por lo menos. Ya, entonces demos 15 minutos, ¿de acuerdo? Son las 11:15, así que nos volvemos a encontrar a las 11:30, ¿les parece? Ya. Ya. Sí, profe. Sí. Ya. ¿Profe? No sé si estará ahí. Estoy acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Podría quizás pausar la grabación? Porque si no se va a grabar todo y va a ocupar Ah, mucho espacio Tienes en la toda grabación. la razón. Sí, lo voy a pausar.
Hola nuevamente. Vamos a iniciar entonces después del recreo y espero, igual vamos a hacer una segunda parte no tan larga como la primera, así que los quiero animar. Faltan algunos todavía, ya, entonces rellenemos. Nos falta terminar de ver la beta-oxidación, sobre todo cómo se regula, aunque ya lo hemos ido viendo, es como más bien un resumen, y los cuerpos cetónicos que tienen mala fama, pero que son muy importantes en el metabolismo de los lípidos. Espero que me avisen los ayudantes, las ayudantes, cuando comenzamos. Yo creo que ya están. Sí. Ya han empezado. Alexa, ¿a ti te mando después la clase? Sí, y yo la subo después. ¿Te mando Ya. mi mail por el chat o Parece que estás copiada en un mail que mandó Hanets, mando el ¿cierto? profe? Sí. Ya, perfecto. Ahí después de un ratito después, porque tengo otra reunión, ahí les mando la clase. Ya, buenísimo. Perfecto. Ya. Vamos a continuar entonces tratando de entender el metabolismo de los ácidos grasos. Y habíamos quedado en esto, ¿cierto? Que era un resumen de la beta-oxidación y faltó la etapa limitante, que ya la vimos, que es la conversión de la acil-CoA a acilcarnitina. Y como les dije antes, una vez que se forma el ácido graso unido carnitina, su destino metabólico es entrar a la matriz mitocondrial y convertirse en acil-CoA nuevamente y sufrir beta-oxidación. ¿Ya? ¿Hay otros organelos que hagan beta-oxidación? Sí, el peroxisoma. Y aquí se compara la mitocondria al lado izquierdo con el peroxisoma, el proceso de beta-oxidación. Si ustedes pueden apreciar de aquí, la química es la misma. En ambos casos hay una primera oxidación que genera FADH2, una hidratación del doble enlace, una segunda oxidación que genera NADH, y después, ¿cierto?, la ruptura que genera el acil-CoA que ha perdido 2 átomos de carbono y el acetil-CoA. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es que el peroxisoma no tiene cadena respiratoria y por lo tanto los electrones transportados por FADH2 y NADH que en la mitocondria se entregan a la cadena respiratoria y sirven para la síntesis de ATP, acá tienen otro destino. El FADH2, por ejemplo, en el peroxisoma entrega sus electrones al oxígeno, generándose peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que es muy reactivo y dañino, pero rápidamente por acción de la catalasa genera agua y oxígeno. Ustedes dicen, bueno, ¿para qué generamos esto tan potente y dañino para la célula? Aparentemente tiene que ver con que esta, después reacción de la catalasa, libera calor. Es una forma de generar calor en la célula. Y el NADH, como no hay cadena respiratoria, saldría del peroxisoma y ingresaría, no sé cómo, a la mitocondria, ¿ya? Y el acetil-CoA sería exportado y aquí el acil-CoA se iría cortando hasta un largo que sea compatible con la beta-oxidación mitocondrial. Y ahí entra un poquito más detalle. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Para qué tenemos entonces? Usted se puede preguntar, ¿para qué entonces el peroxisoma oxida ácido graso si al final no genera ATP? ¿Cuál es la gracia? La gracia es que el peroxisoma es capaz de oxidar ácidos grasos de cadena larga, los que no son oxidados también o no son oxidados del todo en la mitocondria, que son mayores de 16 átomos de carbono o ramificados. Los ramificados, que no son sintetizados por nosotros, pero sí, de nuevo, algunas plantas. Y en el rumen de la vaca también se generarían estos ácidos grasos ramificados, que no se pueden metabolizar en la mitocondria, iniciarían su oxidación en el peroxisoma y luego continuarían hacia la mitocondria. ¿Ya? Entonces esa es la gracia, el peroxisoma sí es importante porque es como que
deshace de los ácidos grasos problemáticos para la mitocondria, ¿sí? Y deja a la mitocondria oxidar aquello que es rápido, que es eficiente y que, ¿cierto?, no tiene las enzimas para hacerlo en forma muy eficiente y obtener energía, y hace que el peroxisoma se encargue de aquello que es más complejo. Entonces, ¿cierto?, la mitocondria es especialista en oxidar ácidos grasos de cadena menor o igual a 16 átomos de carbono, que constituyen el 90% de los ácidos grasos que consumimos o que sintetizamos, ¿ya? ¿Cómo es la regulación? Ya lo hemos visto, pero esto es una especie de resumen. La regulación sobre todo lo vimos a corto plazo, me refiero a una regulación rápida en segundos o minutos por disponibilidad de sustrato y por incompatibilidad con la síntesis. Y a largo plazo ocurre por la regulación de la expresión génica de enzimas y transportadores claves involucrados en la oxidación de ácidos grasos. Entonces ya lo vimos, pero esto es para recapitular. Vimos que, ¿cierto?, para que se liberen ácidos grasos desde el adipocito, se requieren señales hormonales. Estas son gatilladas muchas veces por la baja de glucosa sanguínea. Entonces, hormonas como el glucagón, o frente a otras respuestas, ¿cierto?, de estrés, la adrenalina o epinefrina, y hay hormonas que inhiben este mismo proceso, como la insulina, la que aumenta, hormona que aumenta cuando los niveles de glucosa son altos, ¿ya? A corto plazo también, y esto es muy rápido, ¿cierto?, en segundos, por la incompatibilidad con la síntesis, vimos que esta enzima, que es la más regulada, la carnitina aciltransferasa, es inhibida por malonil-CoA, que acá se los presento y lo vamos a ver más en la próxima clase. Si ustedes se fijan, esto es como el acetil-CoA, pero que tiene un CO2, entonces proviene del acetil-CoA, es un intermediario de la biosíntesis de ácidos grasos, y cuando entonces la biosíntesis está elevada, se suprime el catabolismo de ácidos grasos. Y quisiera darles una mirada relativamente rápida, pero para que conozcan, si bien hay muchos mecanismos de regulación de la expresión génica de enzimas y transportadores claves involucrados en la oxidación de ácidos grasos, el factor de transcripción como maestro, el más relevante, es PPAR-alfa. ¿Y de qué se trata este factor de transcripción? Es bastante entretenido, porque este es un factor de transcripción que primero debe ser activado por unión a ligando, esto que está en esta como triángulo rojo. ¿Cuáles son sus ligandos? Ácidos grasos poliinsaturados, que tienen más de una insaturación o de un doble enlace, que se abrevian PUFAs. Eicosanoides, que son derivados, son hormonas derivadas de ácidos grasos. Y drogas hipolipidemiantes, es decir, drogas que disminuyen los niveles de lípidos en sangre. Y no solamente tiene que unirse a este ligando para activarse, sino que tiene que formar un heterodímero con otro factor de transcripción que se llama RXR y que se activa a su vez por ácido retinoico, ¿ya? ¿Qué pasa cuando ambos están activos? Son capaces de reconocer esta secuencia que se muestra acá, que están los promotores de genes blancos, ¿ya? Que se abrevia como elemento de respuesta de PPAR-alfa, ¿ya? Que es una secuencia que está aquí, ¿ya? Consenso. Lo interesante es que esta secuencia se repite en el promotor de varios genes que están involucrados en el transporte o catabolismo de ácidos grasos. ¿Y esto qué permite? Que a través de un factor de transcripción se pueda regular una batería de proteínas que participan en este metabolismo, de manera que se puede favorecer todo el proceso, ¿ya? Entonces, acá hay algunos ejemplos de genes que tienen en su promotor esta secuencia que es reconocida por PPAR-alfa. Por ejemplo, la FATP, que es esta proteína que permite la entrada de ácidos grasos al citosol de la célula. La FABP, que permite transportar los ácidos grasos en el citosol de la célula. Acá faltó acil-CoA-sintetasa, que permite, ¿cierto?, lo que vimos nosotros, esterificar los ácidos grasos. La CAT1, la enzima que vimos que era, ¿cierto?, limitante para, ¿cierto?, el catabolismo mitocondrial de ácidos grasos,
permite la entrada de ácidos grasos a la mitocondria. Acá tenemos una serie de enzimas del peroxisoma, la acil-CoA oxidasa, que es el equivalente, es la primera oxidación, la anoil-CoA hidratasa, la que hidrata, entonces no se lo tienen que aprender de memoria, pero en el fondo la tiolasa peroxisomal, para que vean que son muchas genes que tienen esta secuencia, de manera que se induce la expresión, los niveles de mensajero de estos genes y después de proteína, y se favorece la oxidación mitocondrial y también peroxisomal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos? Esto parece ser bueno, ¿cierto? Es decir, es bueno, ¿cierto? Inducir el catabolismo de ácidos grasos, sobre todo en aquellas personas que tienen elevados niveles de lípidos, porque esto se asocia a más ciertos eventos de aterosclerosis, problemas ciertos cardiovasculares, etc. Entonces, esto se puede inducir por dos vías, una más farmacológica y una más, entre comillas, natural. ¿Cuál es la farmacológica? Y es que estas drogas hipolipidemiantes como clofhidrato, bezafibrato, estos son los nombres comerciales, hipofibrato, etcétera, actúan como ligandos que activan a piperalfa, o sea, este triangulito rojo, ¿ya? Y hoy día son recetados en forma frecuente para ciertos pacientes que tienen niveles altos de lípidos en sangre. Y la otra forma de hacerlo es a través de el consumo de fuentes de ácidos grasos ricos en ácidos grasos poliinsaturados, los PUFA. Y ustedes pueden encontrar en estas tiendas que venden como, no en farmacias, pero como suplementos alimenticios, ¿cierto? Estos concentrados de aceite de pescado que son ricos en ácidos grasos poliinsaturados como DHA y EPA, que son omega 3, ¿cierto? Y que puede ser una fuente, ¿cierto? Importante de ácidos grasos poliinsaturados para, ¿cierto? La activación de PPR-alfa. Ahora, igual, si ustedes consumen una dieta rica en pescado, no necesitarían, ¿cierto? Esta fuente extra, ¿ya? Pero hoy día se utilizan bastante y también están siendo recetados por los médicos como, ¿cierto? Una aproximación no tan farmacológica, ¿cierto? De, ¿cierto? Favorecer la disminución de lípidos en sangre y en tejido. ¿Ya? Ya, una pregunta. Entonces, ¿el catabolismo de ácidos grasos se induce cuándo? Aumentan los niveles de malonil-CoA, aumentan los niveles de glucagón, aumentan los niveles de PPR-alfa activados. Y la alternativa D, B y C. Yo no puedo ver el chat acá, así que me tienen que contar cómo vamos. Chat están diciendo de todo, C, D, B, así que... Ya, bueno, la alternativa correcta es B y C, ¿cierto? A ver, cuando aumentan los niveles de malonil-CoA no, ¿cierto? Porque malonil-CoA aumenta cuando está aumentada la biosíntesis, que la A se descarta. Cuando aumentan los niveles de glucagón, sí, porque aumentan, ¿cierto? La salida de ácidos grasos desde el tejido adiposo, para que lleguen a las células que lo necesitan, y cuando aumentan los niveles de PPR-alfa activado, acabamos de ver, se favorece el catabolismo, así que era B y C. Ya. Ahora pasamos a la última parte de esta clase, a los famosos cuerpos cetónicos, que hoy día creo que están relativamente de moda por las dietas cetogénicas o ciertos alimentos cetogénicos, así que puede que les haga más sentido hablar de esto. La verdad es que los cuerpos cetónicos tienen mala fama y tienen un mal nombre, porque la verdad es que no son cuerpos, en el sentido que son moléculas muy solubles en un medio acuoso, ¿ya? Pero se llaman así, cuerpos cetónicos históricamente. ¿Por qué se caracterizan? Porque tienen un grupo cetona o carbonilo. Por ejemplo, acá, el acetoacetato y la acetona, ¿ya? El beta-hidroxibutirato no es una acetona, ¿cierto? Químicamente, pero se puede oxidar rápidamente el acetoacetato. Entonces se considera que es fisiológicamente equivalente, porque se interconvierte a acetoacetato en el organismo.
La acetona es un cuerpo cetónico volátil que sale, ¿cierto?, puede salir de nuestro organismo y es una manera de diagnosticar a pacientes donde tienen un exceso de producción de cuerpos cetónicos porque, ¿cierto?, se siente, ¿cierto?, el olor a acetona, ¿ya? Ahora, como les conté antes en la introducción, hay una sola célula o tipo celular de nuestro organismo que es capaz de sintetizar cuerpos cetónicos, que es el hepatocito, ¿ya? Y es en un lugar, es las mitocondrias de los hepatocitos. Entonces acá lo que trata de mostrar esta figura es como la lógica de en qué condiciones se favorece su producción, ¿ya? En el hepatocito. Entonces, se sintetizan a partir de acetil-CoA, compartimiento, la mitocondria del hepatocito, y se sintetizan cuando hay mucho acetil-CoA que no puede entrar al ciclo del ácido cítrico, ¿ya? ¿Y qué condiciones hace que el acetil-CoA no pueda entrar al ciclo del ácido cítrico? Por ejemplo, la más importante es que cuando, ¿cierto?, el ciclo no está realmente funcionando porque los intermediarios se están utilizando para la síntesis de glucosa, ¿ya? Para la gluconeogénesis. Entonces, y el hígado, nuevamente, es y el hepatocito, la célula más importante en el proceso de gluconeogénesis. ¿Ustedes vieron gluconeogénesis? ¿Se vio en el curso? ¿Sí? Ya. Entonces, Sí, se acordarán por ahí que el oxalacetato es un precursor y que para la síntesis de nuevo de glucosa, ¿sí? Entonces, tenemos un ciclo en que el oxalacetato se está yendo para la gluconeogénesis, la síntesis de glucosa, y así, ¿cierto?, se exporta glucosa como combustible para tejidos tan importantes como el cerebro, u órganos tan importantes como el cerebro, que funciona mucho mejor con glucosa que con otras fuentes de energía, y otros tejidos. Entonces tenemos que no está funcionando el ciclo del ácido cítrico, estos acetil-CoA se empiezan a acumular en el hepatocito, en la mitocondria del hepatocito, pero tiene una vía, el hepatocito, para utilizarlos y ser de utilidad para exportar energía a otros tejidos. Y esta vía es la síntesis de cuerpos cetónicos. De manera que, ¿cierto?, se produce cuerpos cetónicos por aumento de acetil-CoA y gluconeogénesis, y, ¿cierto?, ¿qué condiciones favorecen la síntesis de cuerpos cetónicos? La movilización de tejidos grasos del tejido adiposo, por ejemplo, un ayuno prolongado, beta-oxidación hepática y aumento de niveles de acetil-CoA que no se oxidan en el ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Acá se muestra un poco la química, que tampoco la idea es que se la aprendan de memoria, ¿ya? Para nada, pero sí conceptualmente. Entonces, la síntesis de cuerpos cetónicos ocurre en la mitocondria de hepatocitos. Primero reaccionan dos acetil-CoA, generan esta molécula que está acá, que sigue teniendo CoA. Después se une un tercer CoA, generando hidroximetilglutaril-CoA, ¿ya? La cosa es que a partir de 3 acetil-CoA generan esto que tiene CoA. Y ustedes vieron que el CoA era una molécula súper grande, ¿cierto? Ya, esta molécula proveniente de 3 acetil-CoA se rompe generando un acetil-CoA, se lleva este CoA y una molécula de acetoacetato. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es que formaron una molécula a partir de acetil-CoA, pero que es soluble en un medio acuoso y que puede salir de la mitocondria. El acetil-CoA no tiene transportador y no puede salir de la mitocondria, ¿ya? Entonces se generó un acetoacetato, que es un cuerpo cetónico, que es libre de difundir, salir de la mitocondria, llegar a la sangre y llegar a otros tejidos. El acetoacetato, por descarboxilación espontánea, puede generar acetona, y el acetoacetato se puede reducir a beta-hidroxibutirato, ¿ya? Que es el otro cuerpo cetónico. Entonces, cuánto acetoacetato o beta-hidroxibutirato tengamos va a depender de cuánto NADH tenga la mitocondria, ¿ya? Entonces, estas enzimas no se expresan en otra célula que no sea el hepatocito, ¿ya? De manera que no los pueden sintetizar los cuerpos cetónicos otra célula que no sea el hepatocito, ¿ya? Esta también se induce positivamente por PPAR alfa, ¿ya? Ahora, entonces, ¿y qué pasa con
¿qué pasa en los tejidos cuando llega, ¿cierto?, este cuerpo cetónico, ¿ya? Si es en forma de beta-hidroxibutirato, la primera etapa es la reoxidación acetoacetato. Entonces acá tenemos la mitocondria de otro tejido que no es el hígado. Y este acetoacetato es activado por transferencia de un CoA desde succinil-CoA por la tioforasa. Esta enzima sí se la tienen que aprender. Esta enzima entonces lo que hace es transferirle un CoA al acetoacetato, generando acetoacetil-CoA y succinato, ¿ya? La tioforasa no se expresa en el hígado, de manera que el hígado solo sintetiza los cuerpos cetónicos, pero no los puede utilizar. El acetoacetil-CoA, cortado por la tionasa, lo que va a generar es 2-acetil-CoA, que van a poder entrar al ciclo de Krebs, que sí está funcionando en estos otros tejidos, ¿cierto? O células, generando ATP y CO2 y agua. De manera que, ¿cierto? Si uno ve la importancia fisiológica de los cuerpos cetónicos, es que el hígado se convierte en un proveedor de energía para otros tejidos en condiciones en que bajan los niveles de glucosa sanguíneo, ¿sí? Entonces el hígado es un verdadero exportador de energía. Estos cuerpos cetónicos, ¿cierto?, pasan a la sangre, llegan a tejidos como el músculo y el cerebro, que los utilizan para la síntesis de ATP. ¿De dónde vienen estos cuerpos cetónicos? Vienen inicialmente del tejido adiposo, ¿cierto? Que en condiciones, ¿cierto?, de baja glucosa sanguínea va a estar activada, ¿cierto?, la liberación de ácidos grasos desde los triglicéridos, son transportados por albúmina y llegan, ¿cierto?, a el hígado, ¿sí? Entonces, estos se van a empezar a oxidar, están llegando muchos ácidos grasos, van a entrar a beta-oxidación, ¿cierto? La biosíntesis va a estar suprimida de ácidos grasos, se van a empezar a acumular acetil-CoA y se va a favorecer la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, ¿en qué condiciones uno espera que haya aumento de cuerpos cetónicos? Como mencionamos anteriormente, cuando bajan, ¿cierto?, los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Y esto un poco trata de ejemplificar, ¿cierto?, esta idea. Acá lo que tenemos, acá hay una pregunta, sí. Sí, perdón, que quería, como depende de como de la acumulación de acetil-CoA, ¿se podría generar también por acumulación, como por un exceso de la glicólisis, por ejemplo, o solamente es provocada por la lipólisis? No, solamente es provocada por la lipólisis, porque van a ser condiciones en que tú ya no tienes, no tienes azúcar, no tienes glucosa como para hacer glicólisis, ¿cierto? Hay una escasez de glucosa. Así que van a provenir necesariamente de ácidos grasos, los acetil-CoA. Entonces, acá les muestro, o sea, en el eje Y, niveles de ácidos libres, ácidos grasos libres, glucosa y cuerpos cetónicos versus días de ayuno, ¿ya? Y entonces ustedes pueden ver que estos son días, 0 a 40 días. Entonces, rápidamente, con el ayuno, van a bajar los niveles de glucosa, ¿sí?, en sangre. Pero después se van a tratar, el organismo va a hacer todo lo posible por mantenerlos estables, aumentando la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces van a estar muchos de los esfuerzos en ese sentido, para mantener los niveles de glucosa estables, ¿sí? Y rápidamente ustedes pueden ver que aumentan los niveles, ¿cierto?, de acetoacetato y los niveles, ¿cierto?, de beta-hidroxibutirato también, ¿sí? Con esta, ¿cierto?, caída de la glucosa, ¿ya? También, ¿cierto?, para que se puedan generar estos cuerpos cetónicos, tiene que haber un aumento de ácidos grasos libres que están siendo llevados desde el tejido adiposo hacia el hígado, ¿ya? Entonces, interesantemente, se descubrió no hace tantos años que los cuerpos cetónicos inhiben su propia producción, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? Se encontró que el beta-hidroxibutirato tiene un receptor que tiene este nombre raro, el HM74A, y que cuando el beta-hidroxibutirato se une a este receptor,
esto inhibe parcialmente a la lipasa hormonosensible, ¿ya? Entonces, se piensa que esta respuesta puede ser una respuesta compensatoria de sobrevida frente a ayuno prolongado. Es decir, ¿cierto? Frente a un ayuno prolongado, para sobrevivir, ¿cierto? Lo que sería, ¿cierto? Más conveniente es que, ¿cierto? No es que se liberen todos los ácidos grasos que tiene el tejido adiposo acumulado de una vez, ¿ya? Y generar mucho cuerpo cetónico de una vez, porque eso significaría que nos gastaríamos la reserva muy rápidamente y probablemente, ¿cierto? No podríamos sobrevivir por mucho tiempo. De manera que se piensa que esto es una respuesta compensatoria que ocurrió durante la evolución. De hecho, no todos los animales tienen esta respuesta compensatoria, y se cree que pudo ser un camino que ayudó mucho a la sobrevivencia del hombre primitivo, porque antes, ¿cierto? Se pasaba por fuertes periodos de ayuno, y ustedes saben que los periodos de invierno eran muy fuertes, ¿cierto? Y, ¿cierto? Cuando pasaba el invierno se podía salir a cazar y se ingería alimentos, ¿cierto? Pero después se pasaba, ¿cierto? Por épocas, por periodos prolongados de ayuno. De hecho, bueno, hay toda una controversia de si está bien que nosotros comamos tan seguido, porque inicialmente y cómo evolucionamos era pasando por periodos de ayuno prolongados. Pero bueno, se piensa que tiene que ver con eso también, y que esto permitió, ¿cierto?, una mejor o mayor sobrevivencia de la humanidad. Entonces, me parece que era un punto interesante para relevar la importancia de los cuerpos cetónicos, que a veces no son bien vistos. Y solo para terminar y haciendo un comentario, porque ustedes, como les decía al principio, probablemente han visto esta propaganda que existe hoy día, la visibilidad, ¿cierto?, de dietas cetogénicas. ¿Qué implica eso? A ver, la verdad es que la producción de cuerpos cetónicos per se y en bajas cantidades y controlado no es malo, ¿sí? Sirve en periodos de ayuno, y se piensa que siempre igual tenemos un cierto nivel de generación de cuerpos cetónicos frente a 6, 8 horas de ayuno, lo necesitamos. ¿Cuál es el problema? Una alarma que hay que encender es que la generación de mucho cuerpo cetónico es dañino para la salud, porque, y vamos a volver a la estructura, cuando hay mucha acumulación de acetoacetato o beta-hidroxibutirato, ustedes ven, tienen grupos carboxílicos, ¿cierto? Son ácidos, baja el pH de la sangre, y se produce una condición que se llama acidosis, que es una condición muy peligrosa para la vida. Baja el pH de la sangre, se pierde oxígeno, los transportadores de oxígeno, la hemoglobina, pierden el oxígeno, y esto puede llevar a la muerte. De manera que la producción descontrolada de cuerpos cetónicos no es algo que sea inocuo para el organismo, y hay que cuidar muy bien, y hay que seguir estas dietas por nutricionistas o nutriólogos. Eso era solo mi mensaje en ese sentido, ¿sí? Ahora, hablemos un poco de enfermedades relacionadas con alteración en el metabolismo de los ácidos grasos. Y un poco me gusta mostrarles estas láminas porque muestran la relevancia del metabolismo de los ácidos grasos, que si no, quizás a veces está media invisibilizada. Existe una condición genética que es más frecuente en el norte de Europa, que es la deficiencia genética de la acil-CoA deshidrogenasa de cadena mediana, ¿ya? Esto, esta es la primera enzima que usa FAT para generar el doble enlace, ¿sí? Y es la que está involucrada en el metabolismo de los ácidos grasos de cadena mediana. Y esta deficiencia genética se ha asociado al síndrome de muerte súbita en infantes, en que no ha sido diagnosticada la enfermedad,
y en adultos al síndrome de Reyes. También la deficiencia de carnitina, ¿ya? Nosotros vimos que la carnitina es indispensable para formar el acilcarnitina. Entonces, la carnitina la podemos sintetizar a partir de lisina, pero a veces hay deficiencias genéticas en la enzima que sintetiza carnitina o en la traslocasa de acilcarnitina. Vamos a ver el síndrome de Zellweger y la adrenoleucodistrofia, y bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad, ¿cierto?, donde está alterada los niveles de insulina o la señalización de la insulina, y esto trae un montón, ¿cierto?, de problemas en el metabolismo de los lípidos. Pero quisiera detenerme en esta deficiencia genética de la acil-CoA deshidrogenasa de cadena mediana, ¿ya? Esta es la enzima, ¿cierto?, que como les dije genera el doble enlace entre el carbono alfa y el beta, es una enzima que utiliza FAD como transportador o aceptor de electrones, y existen 3 isoformas de la acil-CoA deshidrogenasa de cadena larga, mediana y pequeña. Lo que falla aquí genéticamente es la de cadena mediana. Este es el defecto genético más común relacionado con el metabolismo de ácidos grasos en Estados Unidos y el norte de Europa. ¿Y qué le pasa a estos pacientes? Presentan acumulación de grasas en el hígado, bajos niveles de glucosa en sangre y cuerpo cetónico. ¿Cómo creen ustedes que se podría tratar a un paciente con un defecto en esta enzima? A, evitar el ayuno prolongado mediante una dieta fraccionada. B, utilizar una dieta rica en hidratos de carbono, de absorción lenta. C, restringir el consumo de grasas de cadena media y larga. Y D, indicar realizar ejercicios aeróbicos intensos. Hasta ahora han puesto B. Ya, vamos a ir viendo cada uno. También dicen ¿Sí? La verdad es que hay varias, esto es con trampa, hay varias opciones correctas. Evitar el ayuno prolongado. Estos pacientes se debe evitar que pasen por periodos de ayuno prolongado para que no tengan la necesidad de generar cuerpos cetónicos, porque no los van a poder generar, o muy pocos van a poder generar, porque en el fondo pueden metabolizar solamente los ácidos grasos de cadena larga, ¿cierto? Entonces, evitar el ayuno prolongado y dándoles una dieta fraccionada, que coman a intervalos de 1 a 2 horas, ¿sí? No les baje la glucosa en sangre. ¿Utilizar una dieta rica en hidratos de carbono? Sí. O sea, estos pacientes deben obtener su energía de los hidratos de carbono y no de las grasas, ¿sí? Y existen hidratos de carbono de absorción lenta, ¿ya? De manera que puedan tener un suplemento de hidratos de carbono como permanente, ¿sí? Y si es absorción lenta es mejor, ¿sí? Restringir el consumo de grasa de cadena media. Bueno, y larga también porque si no se van a acumular, ¿cierto? Los de cadena media, ¿sí? Y existen ácidos grasos cortitos que podrían tratar de darse este tipo de suplemento para estos pacientes, ¿ya? Y para nada indicar ejercicios aeróbicos intensos, eso no, ¿sí? De hecho, lamentablemente, sobre todo niños que no han sido diagnosticados, muchas veces llegan a las urgencias totalmente cianóticos y con muchos problemas, ¿sí? Cuando sin saber que tienen esta condición se someten a ejercicios aeróbicos intensos y les falta la energía, ¿ya? Entonces hay que evitar que hagan ejercicios aeróbicos intensos. Pero la buena noticia es que cuando se detecta a tiempo esta alteración genética, los pacientes tienen buen pronóstico, ¿ya? Tienen que estar seguidos muy atentamente por nutriólogos, nutricionistas, y seguir estas ciertas indicaciones, pero tienen muy buen pronóstico. El problema es que muchas veces no se detecta a tiempo. De hecho, hoy día, si no me equivoco, es uno de los exámenes, así como en Chile tenemos exámenes de... Ay, se me olvidó el nombre de esta enfermedad, que es todos los niños que nacen en Chile tienen este examen. ¿Alguien se acuerda? Son defectos del metabolismo de la fenilalanina. Pero en el norte de Europa y Estados Unidos hay un test que es obligatorio hacer a todo recién nacido para saber si tiene un defecto en esta enzima, ¿sí? Porque esto puede, ¿cierto?, significar salvar vidas, y que se hace en forma, digamos, obligatoria.
voy a pasar a enfermedades que son más graves y dañinas, como el síndrome de Zellweger, porque me parece importante que la conozcan, porque esto lo que genera o lo que visibiliza es la importancia de los peroxisomas. ¿Ya? El síndrome de Zellweger es una enfermedad que afecta a niños recién nacidos. Los niños viven muy pocos años y se caracteriza por la presencia baja o nula de peroxisomas. Lo que ocurre es falla en las proteínas de la biogénesis peroxisomal. Se habla muchas veces de peroxisoma fantasma, es decir, fallan las proteínas que permiten la entrada de las enzimas peroxisomales, ¿ya? ¿Y qué le pasa a estos pacientes? Tienen un desarrollo cerebral y crecimiento de la vaina de mielina alterados, alteraciones en los tejidos encargados de la depuración y desintoxicación, tales como el hígado y los riñones, a más de daño, ¿cierto?, cerebral. Y esto se cree que tiene que ver porque en estos tejidos u órganos los peroxisomas cumplen funciones muy importantes. Entonces, ustedes pueden ver acá, un poco para mostrar qué le pasa a estos pacientes. Esto es un individuo control normal. Acá se hizo una tinción de la catalasa, que esta enzima que está en los peroxisomas, y que la tinción genera un producto negro, electrón denso. Entonces, esto es un individuo control, y estos puntitos negros, ¿cierto? Esto es una microscopía electrónica, ¿sí? Serían ciertos peroxisomas, ¿sí? Acá tenemos, ustedes pueden ver mitocondrias. Y este es un paciente con síndrome de Zellweger. Se ve este puntito, que no es ni negro, que es gris, ¿cierto? Y fue muy difícil encontrar, analizando el tejido, ¿cierto? Estos puntos, ¿cierto? Y que serían peroxisomas con muy poca actividad de catalasa. Entonces, tendrían peroxisomas disfuncionales y no podrían metabolizar un montón de moléculas que son tóxicas para nuestro organismo. Dentro de ellos son estos ácidos grasos largos o ramificados, de los cuales se encarga, ¿cierto?, el peroxisoma de metabolizar. Y cuando se acumulan en sangre, esto generaría toxicidad, y esto sería, y en sangre y en los tejidos, especialmente dañino para el sistema nervioso central. ¿Ya? La otra enfermedad que les quiero contar se llama adrenoleucodistrofia infantil. Es una enfermedad genética poco frecuente que está ligada al cromosoma X y a mutaciones del gen ABCD1. Entonces, generalmente las mujeres son portadoras y entonces lo manifiestan los varones, digamos, los niños, ¿sí? Porque es una enfermedad también muy fuerte y es muy poco compatible con la vida. ¿Qué ocurre aquí? Es que la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga en el peroxisoma es deficiente. Se cree que este gen codifica para un transportador de ácidos grasos de cadena muy larga. Y entonces todavía no está demostrado 100%. La hipótesis es que entonces no podrían entrar estos ácidos grasos de cadena muy larga al peroxisoma, y entonces empezarían a acumular, y esto generaría toxicidad. Entonces, ocurre desmielinización, deterioro neurológico progresivo, signos de disfunción de la corteza suprarrenal. La mayoría de los pacientes sufren de retraso mental y fallecen antes de los 5 años de edad, ¿ya? Ahí les recomiendo, no sé si ustedes han visto esta película que se llama El aceite de Lorenzo. Esta película narra la vida de esta familia que tiene un hijo, está basado en un hecho real, que tiene un hijo con esta enfermedad. Esto ocurrió hace muchos años atrás, y cuando no se sabía nada, muy poco de esta enfermedad, y son los padres los que empiezan a buscar información en papers y se los llevan a los médicos para tratar de encontrar alguna aproximación terapéutica para su hijo, que ellos ven se va deteriorando rápidamente, ¿ya? Les recomiendo esta película, creo que está en Netflix, y en ese sentido es bastante inspiradora y muestra también la complejidad, ¿cierto?, de avanzar en enfermedades que son poco frecuentes. Y a partir, estos padres
logran asociarse con algunos científicos y formulan el llamado aceite de Lorenzo, que es un aceite que tiene lípidos. Dentro de esos lípidos tiene el ácido erúsico, que es un ácido graso de 22 átomos de carbono. Y uno diría, bueno, ¿por qué? O sea, no sé, fue bastante empírico cómo llegaron a este aceite. Y se cree, aunque hay evidencia a favor y en contra, que al consumir a los pacientes este aceite que tiene este ácido graso, lo que hace es competir con las enzimas que tenemos en nuestro organismo y evitar que se alarguen, que se sinteticen ácidos grasos de cadena más larga de 22 átomos de carbono. Entonces sería indirectamente cómo se evitaría, ¿cierto?, la síntesis de ácidos grasos de cadena larga y en el fondo su acumulación en los pacientes. La verdad es que hay, como les decía, evidencia a favor y en contra también de los efectos del aceite de Lorenzo, y que aparentemente mientras más temprano es el consumo de este aceite, más opciones hay de que tenga un efecto, ¿ya? Pero les dejo la invitación a que vean esta película. Por último, quisiera terminar, y espero haberlos convencido de que los ácidos grasos son muy relevantes para, ¿cierto?, la vida, ¿cierto?, y que para mantención de funciones básicas, el hígado, el corazón, funciona principalmente con la energía obtenida de los ácidos grasos. Entonces, para funciones básicas, también obviamente en funciones, o sea, cuando en condiciones, ¿cierto?, de alto gasto energético, la reserva de glucosa no, sirve, pero muy poco tiempo, y después se requiere, ¿cierto?, utilizar, ¿cierto?, la reserva que tenemos en forma de ácidos grasos. Pero también, aunque puede ser contraintuitivo, son importantes en el ayuno, ¿sí? Son la fuente de energía, ¿cierto?, para mantenernos con vida, ¿cierto?, en condiciones de ayuno, como lo vimos con los cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces se favorece la gluconeogénesis y favorecemos, ¿cierto?, que esta energía se pueda exportar desde el hígado a otros tejidos que lo requieren, ¿sí? Y donde eso es muy importante, en animales que hibernan, como el oso pardo. Es muy lindo que viene esta figura, la saqué del Leninger, y ahí explican muy bien que este animal está hibernando más de 6 meses, y se mantiene todo el tiempo solamente con su reserva de triglicéridos, ¿sí? Lo que pudo, ¿cierto?, consumir en primavera y verano, lo acumula en forma de grasa, y esa es su fuente de energía. Y, ¿cierto?, no solamente este es el ejemplo, también tenemos las aves migratorias, ¿cierto?, dependen del metabolismo de los ácidos grasos para su sobrevivencia. Así que, ¿dónde puedes estudiar? En el Leninger, que lo recomiendo, ahí están las páginas, y hay otras opciones. Yo traté de dejar algunas, cuando usaba figuras del Leninger, la figura para que ustedes se puedan guiar. Probablemente el Leninger contiene más información de la que yo creo contiene muchos detalles de enzimas, etcétera, pero no está de más tener una fuente, ¿cierto?, de información. Y entonces aquí también les dejo, ¿cierto?, las palabras claves que vimos hoy día, ¿cierto?, ácidos grasos, lipasa, hormona sensible, beta-oxidación, carnitina aciltransferasa, cuerpos cetónicos y los conceptos claves que hemos revisado, ¿ya? Les voy a mandar en un ratito más, deja de compartir la presentación. No sé si tienen preguntas. Profe, el test que mencionaba de la fenilalanina, ¿el mismo que se usa para detectar fenilcetonuria? Ese era. No me acordaba el nombre de la enfermedad. Ese, sí. Creo que el test se llama FCU. Sí, toda la razón. Acá en Chile es un test obligatorio, ¿cierto?, que se hace a todos los recién nacidos.
Pero en Europa y en Estados Unidos se han ido agregando más enfermedades metabólicas. ¿Por qué? Si bien no son tan frecuentes, lo que pasa es que el diagnóstico temprano puede significar un pronóstico totalmente diferente. Y el ejemplo lo tenemos en la fenilcetonuria, ¿cierto? Si es diagnosticado a tiempo, esos pacientes pueden tener una vida bastante normal, pero lamentablemente muchas veces era diagnosticado tardíamente cuando ya los pacientes tenían un daño neurológico importante. Así que esto. Profesora, ¿Sí? usted mencionó que habían comidas que eran como indispensables porque finalmente no favorecían, porque en el fondo evolutivamente se daba que, o sea, que antes los seres humanos no podían estar comiendo todo el día, sino que comían como en periodos determinados y eso permitía en el fondo un regulamiento, imagino que del peso y de una serie de factores. Pero entonces, ¿qué comidas hoy día serían dispensables? Hoy una ¿O qué pregunta. considera usted por lo menos? Eh, em, Porque en Chile se come más o menos 4 veces diarias. sí, mira, por otro lado, a ver, me parece que, yo no soy nutrióloga ni nutricionista, pero las conversaciones que he tenido con ellos y ellas me sugieren que se coma más bien poco, pero fraccionado, y varias veces al día, ¿cierto? Y no pasar por periodos de ayuno, ¿sí? Esto de, a veces, por ejemplo, ah, en el fondo, porque también hay que considerar, claro, el hombre primitivo, o sea, voy a tratar de hacerle la analogía, que comía en cierto periodo del año y en el otro periodo del año no tenía mucho acceso a alimento, creo que también estaba en una condición de vida distinta, donde quizás su gasto energético disminuía mucho en invierno, cuando no podía salir, ¿cierto?, a cazar, ¿sí? Pero hoy día nosotros estamos en un contexto distinto, donde todos los días, ¿cierto?, independiente de las condiciones climáticas en general, tenemos una actividad física importante, ¿sí? De manera que yo creo que es difícil homologar, o sea, si hoy día sería sano pasar por periodos prolongados de ayuno y comer, Claro. ya. Y entonces en ese sentido, considerando además, ¿cierto?, las actividades como son el día de hoy, ¿sí? Yo diría que, y todo lo que demuestra es que esta condición, si bien fue importante para la sobrevivencia del hombre o de la humanidad, ¿cierto? Hoy día es más saludable comidas fraccionadas. Y acá había una pregunta, si no tomo desayuno me mantengo flaco, entonces, Sí, eso dice ahí. sí, es posible, pero lo que vas a hacer es que vas a inducir, no es muy sano, o sea, en el fondo, inducir muchos cuerpos cetónicos, como te decía, no es tan sano para el organismo, ¿sí? Porque en el fondo puedes llegar a tener niveles tan altos que te cambian el pH sanguíneo, de manera que no creo que sea buena idea no tomar desayuno. De hecho, pero es buena idea tomar un desayuno menos abundante, se puede decir así. Ahora, lo que sí es que hoy día la dieta típica en países desarrollados contiene un 40% de grasa, ¿ya? Y lo que se aconseja es que esta sea un 25-30% de diario del contenido en alimentos, ¿sí? Hoy día probablemente nos pasamos al otro lado, estamos consumiendo mucha grasa. Segundo desayuno seguro. Esa era mi recomendación, que tratar de bajar el consumo de grasas y también de hidratos de carbono, como los hobbits. Ya. Muchas gracias. No, de nada. ¿Más preguntas? Profe, hola, yo tengo una consulta. Entonces, tengo una duda porque ¿existen distintas enzimas para los lípidos de cadena larga y cadena corta entonces? Sí. Ya. Y en Sí. el caso de las mitocondrias y los peroxisomas,
¿ellos comparten las mismas enzimas, por ejemplo, para cadena larga o corta o no? No. A ver, veamos primero la mitocondria. La mitocondria está, la primera enzima, la que usa FAD, tiene distintas isoenzimas, una para cadena larga, otro para cadena mediana y otra para cadena corta, ¿ya? Pero para las otras enzimas, la segunda, la tercera y la tiolasa, no es que existan distintas enzimas, me refería solamente a la primera, la que usa FAD. Los genes que codifican para las enzimas involucradas en la beta-oxidación mitocondrial son distintos a los genes que codifican para las enzimas peroxisomales, ¿ya? Son genes distintos y tienen características, si bien la química de la reacción que catalizan es la misma, son distintas, sobre todo porque el peroxisoma es capaz de reconocer, como les decía yo, y sacar ramificaciones, oxidaciones, etc. ¿Ya? Así que son un set de enzimas distintas. Ya, perfecto, muchas gracias. De nada. Creo que no hay más preguntas. Entonces, nos vemos el próximo martes. La clase a las 10. Pero vamos a ver el proceso inverso, biosíntesis, una clase más cortita porque no tenemos la introducción de los lípidos, así que debiera ser una clase que durara hasta las 11, 11 y cuarto máximo, ¿sí? Eso, les quería avisar. Entonces, de nada. Justo pusieron otra pregunta en el chat. ¿El ambiente fisiológico de un peroxisoma es similar al del interior de una mitocondria? Preguntaron eso. Está buena esa pregunta. Está buena esa pregunta y yo te diría que, el ambiente fisiológico, yo creo que son parecidos, pero no exactamente igual. La mitocondria es como un organelo que se ha especializado ¿cierto? En obtener energía de las moléculas. Por lo tanto, probablemente la concentración de moléculas como NADH, FADH2, ATP, ADP, son distintas entre un peroxisoma y una mitocondria. Sí, yo te diría que puede ser distinto. Y el peroxisoma además probablemente va a tener algunos metabolitos que nunca ve la mitocondria. Estos ácidos grasos que yo te decía, ramificados, o oxidados, o largos, entonces no es exactamente igual. Eso. Gracias a ustedes. profe. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos el martes. Chao, chao. Luego.